Ahora que ya conocemos la destilación primaria, que es el ingreso, la puerta de entrada de la refinería, por donde pasa todo el crudo que ingresa en la refinería, vamos a ver un segundo tipo de destilación, que es la destilación al vacío. Bueno, veamos cuáles son sus características. La carga viene de la destilación primaria, es el residuo de fondo de la destilación primaria. Si viene directamente de la destilación primaria, probablemente ya viene caliente, pero si fue almacenada en algún tanque antes de ingresar en la destilación al vacío, hay que pasar por una batería de intercambiadores para elevar su temperatura y ahorrar combustible en el horno donde se va a calentar este residual atmosférico hasta también unos 390 grados más o menos, para que no se genere el coque que es perjudicial a la operación del horno, y en poco vamos a ver cómo eliminarlo. Bueno, del horno sale el producto caliente y va para la columna de destilación al vacío. Bueno, y ahí está la diferencia entre la destilación primaria y la destilación al vacío, porque acá se hace este fraccionamiento en una columna que está sometida al vacío, y de donde vamos a sacar el gasóleo liviano y el gasóleo pesado, que son los dos cargas para el craqueo catalítico. Y del fondo salen productos más pesados que, si estuviéramos involucrados en la producción de lubricantes, será un producto que va a generar un lubricante pesado llamado Brightstock, que tiene que pasar por una unidad de desasfaltado con propano, o entonces va para la unidad de coque, que puede ser la coquización retardada o el flexicoque, como vamos a ver algunos capítulos más adelante. Bueno, ¿y por qué hacer la destilación al vacío? Bueno, probablemente todos ustedes conocen la olla a presión. La olla a presión es utilizada para cocinar alimentos duros que llevan bastante tiempo. Acá en Brasil siempre comemos frijoles negros y toda casa tiene una olla a presión para hacer los frijoles, porque tardan mucho para estar cocidos. ¿Y por qué logran cocer el frijol o lo que sea más rápidamente, de manera más eficiente, en una olla a presión? Fíjense que la temperatura del agua en ebullición es de 100 grados. O sea, si estamos acá en la temperatura y la presión normal del ambiente, y como podemos en el horno, el agua al fuego, cuando empieza a hervir, está a 100. Por más que aumentemos la llama, continúa a 100 grados. Pero si lo metemos en una presión, y para eso entonces la olla a presión, logramos hacer con que el agua hierva a una temperatura superior a los 100 grados, como 130, 140, lo que hará con que los alimentos estén listos en un menor plazo de tiempo. Al revés, sabemos todos nosotros que cuando, por ejemplo, subimos en la cordillera, cuanto más subimos, más baja es la temperatura de ebullición. O sea, se logra hacer la ebullición del agua en altitud elevada a 90, 95 grados. O sea, la baja presión favorece con que la ebullición se proceda con una temperatura más baja. Y justamente este es el principio de la destilación al vacío. El fraccionamiento, el producto es calentado igual como la destilación primaria, sino que en la destilación primaria el fraccionamiento se procesa con la presión ambiente, quizá un poco más elevada que la presión atmosférica. Mientras acá mantenemos las columnas al vacío,
Por eso se reconoce fácilmente una columna de una unidad de destilación al vacío, porque ellas son más anchas, tienen mayor diámetro. ¿Por qué? Porque como ahí el fraccionamiento se da en presiones más bajas al vacío, los gases van a ocupar un volumen mayor. Y para ocupar ese volumen mayor es necesario que tengamos torres, columnas más anchas. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se logra hacer un fraccionamiento que no se lograría en la destilación atmosférica, porque en aquellas temperaturas no lograríamos hacer la ebullición, mientras acá, a esas mismas temperaturas, logramos hacer la ebullición y, consecuentemente, la separación en los corrientes. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra obtener el vacío y mantenerlo? Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de la ecuación de conservación de energía, que es la ecuación de Bernoulli? Bueno, la energía total de un sistema es constante. Eso básicamente es lo que dice Bernoulli. Si acá atentamos para los dos componentes más importantes en este tipo de proceso, que son la energía de presión y la energía cinética, son los principales componentes acá, tenemos que su suma tiene que ser constante. Ok, perfecto. Bueno, y ahí hacemos la utilización de los eyectores. ¿Qué son eyectores? Usted ve en esa figura. Ingresa una corriente, un vapor, aire, lo que sea, una corriente gaseosa. Y vemos que hay una reducción en el diámetro. Con esa reducción en el diámetro, ¿qué sucede? Para que el mismo flujo que pasaba por un diámetro más ancho pueda pasar por un diámetro más estrecho, hay que aumentar la velocidad. Y si aumentamos la velocidad, ¿qué ocurre? Aumenta la energía cinética. Pero para que la energía total se mantenga constante, es necesario que la energía de presión se quede más baja. O sea, baja la energía de presión, o sea, crea un vacío parcial que hace con que sea aspirado los gases, el aire existente en la columna al vacío, haciendo, por tanto, la formación del vacío. Para entender a lo mejor un poco más cómo funciona un eyector, vamos a nos acordar de la jacuzzi. Las jacuzzi son bañeras muy agradables, bañeras a lo mejor son de hidromasaje por las burbujas que se forman, pero sabemos que por el general las llamamos genéricamente de jacuzzi, aunque sean de otra marca. Bueno, entonces el importante de la jacuzzi es la formación de esas burbujas. ¿Y cómo se forman esas burbujas? Justamente con la utilización de eyectores. Hay, por ejemplo, jacuzzis de baja calidad, que no son de marca jacuzzi, son otras ahí, que hacen nomás la circulación del agua, sin la formación de burbujas. Porque la formación de burbujas es posible porque con la utilización de eyectores, el agua pasa, reduce el diámetro, aumenta la velocidad, baja la presión. Con la baja de la presión se permite la introducción del aire que forma las burbujas. Entonces, ese es el principio de funcionamiento del eyector, ilustrado acá en algo que conocemos más o menos bien, que son las jacuzzis. Espero que conozcan, que es muy agradable. Y saber entonces cómo esos eyectores contribuyen para la formación del vacío en las columnas.